¿no? Por ejemplo, la quema in situ de residuos agrícolas creció en casi un 9%. Las emisiones de la agricultura tuvieron una disminución no muy grande, pero bueno, disminuyeron un poco. Y en el caso de reducciones de emisiones como resultado del cultivo del arroz también tuvieron algunos resultados en términos de disminución. Bueno, en México el uso del suelo, el cambio del uso del suelo y la silvicultura es la segunda fuente más importante de emisiones a la atmósfera, con una participación del casi del 10%. O sea, la agricultura tiene un papel realmente muy importante en las emisiones y por lo tanto es necesario tomar acciones que mitiguen este proceso y que hagan revertir realmente este proceso ascendente que tenemos en el caso de las emisiones. Bueno, en el caso de la reducción de las emisiones hay retos muy importantes que enfrentar. Y lo digo porque al final voy a hacer alguna reflexión respecto de realmente cómo están las condiciones para que estos cambios puedan ocurrir. Fíjense ustedes, hay una gran literatura, una literatura muy amplia que aconseja, por ejemplo, mejoramiento de prácticas, ¿no? De prácticas tanto en la cosecha como en la post cosecha, de manejo de este tipo de desechos en el caso de la agricultura. Reducción de nitróxidos, uso de fertilizantes. Esto es otro reto, tal vez de los más importantes. Y cambiar el patrón de cultivos por aquellos que son bajos emisores, por aquellos que son que absorben emisiones, en lugar de aquellos que producen altas emisiones. Estos son asuntos realmente importantes, decisivos, si hay realmente alguna opción para poder cambiar el patrón que tenemos actualmente de una alta contribución de CO2 por parte de la agricultura. Y en el caso de medidas de secuestro de carbono, hay que actuar, tener prácticas sobre la tierra y particularmente debajo del suelo, que es donde está la mayor cantidad de carbono que tenemos actualmente. Bueno, hay que hacer manejo de materia orgánica, hay que cultivos de biomasa, carbón vegetal, en fin, hay toda una serie de acciones posibles que habría que tomar. Entonces, por un lado, reducir las emisiones con base en medidas de tipo tecnológico, funciones de producción, yo diría, diferentes, muy distintas de las que tenemos actualmente, y otras medidas que tendrían que estar auspiciadas para el secuestro de carbono. Veamos algunas de estas políticas, ¿dónde podríamos identificar algunas de estas políticas de mitigación? Bueno, en el caso ya Luis Miguel hablaba de la descarbonización del sistema energético y su asociación al ingreso, al crecimiento del PIB y demás. Ahí hay pocas posibilidades, no pienso que haya mucho que hacer todavía por ahí. Pero en el caso de la reducción de dióxido de nitrógenos, hay cosas muy importantes. Por ejemplo, hay que sustituir a los fertilizantes sintéticos nitrogenados. Hoy hay un auspicio a este tipo de uso de fertilizantes. Pero ahí hay una parte muy importante. Presencia de estiércol animal. Cultivar en tierras con alta fijación de nitrógeno, mineralización de los residuos de cosechas, producción de cultivos forrajeros fijadores de nitrógeno como la alfalfa, eliminar el uso de cubiertas plásticas sobre suelos hortícolas, quema de sabanas, quema de residuos agrícolas. Todos estos son asuntos que hay que atender de manera muy importante. Otro tema, buenas prácticas e innovaciones técnicas. Bueno, hay ahí auspiciamiento, una de las cosas que no solamente el gobierno, sino incluso las propias organizaciones de productores están promoviendo, es el uso de tecnologías muy intensivas en el uso de energía o de insumos que tienen una gran cantidad de emisiones,
y que van en contra de estas buenas prácticas e innovaciones técnicas. Medidas de secuestro de carbono, de secuestro activo de carbono. Esto es otra de las cosas que también que habría que enfatizar, que habría que poner en práctica, que habría que auspiciar. Bajo del suelo, almacenamiento de biomasa sobre el suelo, almacenando en productos de biomasa y resultantes de la ingeniería. Bueno, y otras cosas que, por ejemplo, quisiera que vieran este cuadro, en cuáles podrían ser las reducciones que podríamos tener en secuestro de carbono por mejor manejo de las tierras. Cambio a mejores prácticas de manejo en tierras arables nos daría un ahorro por hectárea por año de 0.5 toneladas. Cambio a mejores prácticas de manejo en pastizales aprovechados también habría ahí una ganancia. Cambio a mejores prácticas de manejo en pastizales no aprovechados, 1 tonelada por hectárea por año. Y así otras que darían resultados muy positivos. Y bueno, hay otras, carbón vegetal, secuestro de biomasa sobre la tierra, in situ, y cultivos de biomasa, pero estos son, como decía, cuestiones que, como vamos a ver, la factibilidad de esto no es tan clara como pudiéramos pensar. Bueno, otra cosa que hay que pensar es cuáles podrían ser las políticas para generar cambios en el uso del suelo de las actividades en el sector primario. Nosotros hicimos un análisis a nivel municipal y algunas de las políticas que encontramos en la creación de diversos escenarios nos habla, por ejemplo, de la necesidad del establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Ahí hay una posibilidad. Pago por servicios ambientales es otra de las posibilidades. El Procampo, que no es algo que ayuda mucho, pero que pudiéramos considerar. Y en este sentido, los apoyos del gobierno federal no han ido precisamente en esta dirección, sino a compensar la pérdida de los productores agrícolas con respecto a los ingresos. Bueno, otro de los asuntos es el tema del financiamiento Red Plus. Los mecanismos de Red Plus, que son mecanismos que están todavía en discusión, hay mucha literatura sobre esto, no hay un consenso y sobre todo no hay acciones específicas, pero son también procedimientos que pudieran ayudar a detener este proceso de emisiones como resultado del cambio del uso del suelo y del propio uso del suelo que tenemos en México. Nosotros identificamos algunas de las cuestiones que podrían ayudar a que el mecanismo RED realmente, se trata sobre todo de una gestión sostenible de los bosques, su conservación y ampliación de sus stocks, que tienen que ser tomados en cuenta. Bueno, quisiera pasar ahora al caso de México para no tomar mucho tiempo. Bueno, en el caso de México, si pudiéramos pasar un poquito adelante, más, ahí. Bueno, en el caso de México, la dependencia alimentaria en diversos productos agrícolas no es menor. En los últimos años tenemos un 32% de dependencia alimentaria. En el caso del maíz amarillo, aquí tengo un dato del 80%, pero es más hoy en día. Después de los fenómenos de Sinaloa, ¿no? Esto ha aumentado. En maíz blanco somos más o menos, todavía tenemos casi autosuficiencia. En el caso del frijol hay una dependencia que es creciente. En el arroz y el trigo es muy importante. Y sobre todo, la siguiente, gracias. Lo más importante es que los alimentos están encareciéndose en México. Entre enero del 2006 y enero del 2011 se observó una inflación general acumulada de los productos alimentarios de casi del 35%.
Las tortillas aumentaron casi el 47%, el precio de la carne en 30% y los derivados en el 35%. Entonces, tenemos por una parte que México es un país que está dependiendo, tiene una dependencia alimentaria. No me quiero meter al tema de la autosuficiencia, de la soberanía alimentaria, que es otro asunto. Pero por un lado tenemos una dependencia alimentaria creciente, acompañada de un crecimiento en los precios de los alimentos, y por el otro lado tenemos usos del suelo que están hoy generando impactos ambientales de gran magnitud, y los retos que hay que poner en juego, que hay que usar para poder resolver esta cuestión, tienen que enfrentar esta situación. Es decir, hay que cambiar el método de producir en la agricultura, hay que producir más alimentos que necesitamos, hay que hacer que los alimentos sean más baratos, pero al mismo tiempo tenemos políticas que no están favoreciendo esta situación. Como decía al inicio, hay las políticas actuales son políticas que están planteando incremento de la producción con base en tecnologías altamente carbonizadas, y por lo tanto creo que no hay una convergencia clara entre lo que es el estado que guarda la agricultura, lo que estamos obteniendo de la agricultura y las condiciones que privan en ella. Además, y para finalizar, quiero decir que hay asuntos, características sociales en el caso de la agricultura que habría que tomar en cuenta de manera muy importante para que estos cambios pudieran ocurrir. Por ejemplo, tenemos pequeños y medianos agricultores viejos, ¿no? Hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores de avanzada edad. Los jóvenes han dejado la ruralidad mexicana y son productores altamente adversos a tomar riesgos. Un cambio tecnológico importante no encuentra en una población como la que actualmente existe en la agricultura una población propicia para adoptar estos cambios. Ya no digamos de los incentivos económicos que hoy se están poniendo en práctica. Entonces, creo que el reto es realmente mayor. Hay una importante deficiencia entre cómo está la agricultura y qué es lo que está pasando, son los retos que hay en términos climáticos, y por la otra parte, cuáles son las características que tiene la producción agropecuaria en México y los que tienen a su cargo esta producción para poder hacer converger lo que se necesita cambiar desde el punto de vista ambiental en la agricultura y lo que necesitamos para tener los alimentos que necesitamos en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Es un tema muy grande, muy apretado en 20 minutos, pero muchas gracias. Hemos cubierto las tres presentaciones, tres presentaciones, y hemos usado 20 minutos para cada una de ellas, y agradezco a los ponentes que hayan tenido una disciplina tan grande. El maestro Enrique Provencio hará comentarios sobre estas tres charlas. Yo le pediría también que nos podamos ajustar ese tiempo para poder dejar un espacio si hay preguntas y hay comentarios del auditorio. Enrique ha trabajado la mayor parte de su vida en cuestiones de política económica y social, muy relacionados a cuestiones de medio ambiente y sustentabilidad en el sector público, federal y también en el estatal, en la academia y en organizaciones ciudadanas. Ha sido también consultor de organismos tanto nacionales como internacionales. Es consultor actualmente de diversos programas de Naciones Unidas, coordina un diplomado sobre economía y gestión ambiental en esta universidad y es también profesor de asignatura en la especialidad de Economía Ambiental en la Facultad de Economía de la UNAM. Da también una serie de cursos en diversos diplomados en diversas partes
de diversas instituciones mexicanas. Ha sido subsecretario de Planeación en la Semarnat, procurador ambiental y de ordenamiento territorial del DF, presidente del Instituto Nacional de Ecología, director general de Investigación y Desarrollo Tecnológico del mismo Instituto Nacional de Ecología, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y, como decía, ha dado cursos en diversas facultades y universidades del país, y es una persona que ha permanecido muy ligado al análisis de la situación ambiental de México. Ha coautorado o autorado muchas publicaciones, alrededor de 70, incluyendo 9 libros. Enrique. Gracias, doctor. Cuando uno escucha de conjunto las tres exposiciones, tiene varias opciones, ¿no? Una de ellas es tirar la toalla, y otra es encontrar un hilo que permita vincular el tema al asunto central que se planteó en el seminario, que es cuál es el modelo posible y viable, ¿no? Viable para un bienestar que sea ecológicamente sustentable. Y lo que escuchamos es que, al menos en la perspectiva de 2 generaciones humanas, estamos ante una situación en la que en algunos temas el reto, como bien lo dijo Luis Miguel, es mayúsculo, porque aún usando todos los instrumentos de política y además los elementos, cambios tecnológicos a mano, el escenario claramente es de insustentabilidad, al menos visto por el lado de cambio climático. Creo que la manera en la que Roberto cerró planteando los retos de la transformación productiva por el lado de cambio de uso de suelo y de agricultura nos permite ilustrar algunas de las implicaciones de política. Como Julia lo dijo con toda claridad al principio, hay una especie de estancamiento institucional y una tendencia en la que los instrumentos y formas de política ambiental que nos hemos dado no están generando un cambio de tendencias para poder satisfacer, al menos en las 4 áreas que ella señalaba: alimentos, energía, agua y biodiversidad, una modificación de largo plazo. Este punto creo que Luis Miguel lo confirma muy bien, porque cuando Luis Miguel dice que tanto por el lado del cambio de precios como por el lado de política impositiva no se alcanza a generar el impacto suficiente para bajar las emisiones per cápita a los niveles deseables en 2050, lo que los hechos está diciendo es que estas formas de hacer interdependencias o interconexiones entre política ambiental, política económica y además cambio tecnológico no van a ser suficientes. Nada más que aquí tenemos un problema adicional, porque algunas de las consecuencias que el cambio climático va a tener, aún peor, pueden agravar las condiciones de pobreza y por lo tanto la carga de política para las próximas décadas es aún mayor que en el escenario tendencial que venimos teniendo. Si es que es cierto que los impactos de cambio climático pueden provocar más desplazamientos de población, más efectos en la producción alimentaria y por tanto mayores incrementos de pobreza que en los escenarios convencionales que hasta ahora hemos visto. El caso de alimentos es muy claro.
El incremento de precios de los alimentos que Roberto nos reseñó provocó entre 2006 y 2008 un impacto en crecimiento de pobreza atribuible directamente al incremento de precios de los alimentos en México. Y algo similar volvió a ocurrir 2008-2010. Lo que las cuentas de ingreso-gasto de los hogares nos están mostrando es que lo que la población mexicana dedica a alimentos pasó de más o menos el 29% de su gasto en los hogares a cerca del 33% entre 2006 y 2010. Ahora bien, ¿qué ocurriría en una transición de largo plazo como para que la producción de alimentos se volviera más sustentable ecológicamente, tanto por el lado de cambio de uso de suelo como por el lado de las emisiones y como por el lado de contaminación? ¿Y en qué medida este cambio y esta transformación productiva, digamos a un escenario de 2050, podría tener consecuencias sociales indeseables que aun cuando fueran ecológicamente positivas, podrían significar un encarecimiento de alimentos y por tanto un ancla para la reducción de la pobreza, o podrían incluso significar nuevas presiones adicionales en la concentración del ingreso? Y ese tipo de respuestas es las que no están claras actualmente ni desde la política económica ni desde la política ambiental. Justamente a esas interdependencias creo que hay que ponerles más atención, y como decía Julia, las interacciones concretas entre patrones de producción, impactos ambientales e implicaciones sociales son los temas duros en los que actualmente ni la política ambiental, ni la política agropecuaria, ni la política económica está teniendo una respuesta clara, ni a corto ni a largo plazo. Y aquí hay un primer asunto de grandes implicaciones. ¿Qué políticas ambientales necesitamos en la perspectiva de un modelo de desarrollo con mayor equidad? Mi impresión, y creo que se infiere de lo que nos han expuesto, es que la política ambiental tal como la tenemos ahora, basada en instrumentos enfocados más directamente a las implicaciones ambientales, pero no tanto a las implicaciones productivas, necesita un cambio y una revisión con profundas implicaciones institucionales en la manera de conducir patrones productivos, procesos de inversión, procesos de distribución y comercialización. Y ese es un primer tema que yo quisiera destacar. Es decir, el paradigma de desarrollo sustentable, como bien dijo Julia, ahí está, sigue siendo vigente, pero no se ha expresado suficientemente en la institucionalidad que tenemos, ni en los instrumentos de hacer política ambiental, pero tampoco económica. Y este primer aspecto creo que merece más discusión. En cambio climático se está viendo una mayor integración, es cierto, pero apenas una integración programática, no todavía una integración de fondo. Segundo, de algún modo lo que Desarrollo Sustentable nos pone sobre la mesa es una perspectiva distinta de planeación y una perspectiva distinta de nuevas formas de equilibrio Estado, política económica y mercados, porque el tamaño del reto que Luis Miguel nos reseña, donde ni los procesos de cambio tecnológico ni los procesos de política económica están siendo suficientes, a lo que nos lleva es, por un lado, a idear formas de intervención y orientación de mercados, y por otro lado, a idear mecanismos de influencia de la política pública sobre los procesos productivos que no están puestos sobre la mesa actualmente, o no de la manera en la que deberíamos. Me llama sobremanera la atención que el propio doctor Galindo haga uso de la palabra formas más holísticas, ¿no? El holismo hasta hace unas décadas era un planteamiento que
resultaba más o menos marginal, no nada más en política ambiental, sino en general en las políticas de todo tipo. Y que un economista con tanta finura en el uso de métodos cuantitativos haya dado esa vuelta para redescubrir el holismo me parece sumamente interesante. Y con esa palabra o con cualquier otra, ante lo que estamos es ante un reto fenomenal de diseño de políticas de desarrollo que en efecto se hagan cargo de largo plazo y por tanto de algo que se llamaba antes planeación y que se va a volver a llamar así en el futuro. Y entonces esta dimensión de la política es central y necesitamos por tanto recuperar formas de actuación institucional más centradas en el largo plazo para poder empujar una transición más acelerada. Tercer aspecto que me parece que de las tres exposiciones vale mucho la pena ser destacado, es el que tiene que ver con las formas concretas en las que necesitamos estar vigilando equidad y reducción de la pobreza mientras se avanza en esta transición. Y creo que eso implica también formas distintas de hacer política social, política económica y política ambiental. Por una simple y sencilla razón, es decir, no van a ser viables las grandes transformaciones en política ambiental en las próximas décadas si estas están teniendo costos elevados en términos de equidad y de pobreza. Nada más que aquí tenemos un problema, es decir, aunque muchos lo decíamos desde este tiempo e intentamos hacer formas concretas, sobre todo en términos de desarrollo regional, para tener resultados convergentes en pobreza, equidad y protección ambiental, en los hechos son muy contados los programas que desde la política social están considerando las implicaciones ambientales, muy contados. En general lo que está ocurriendo en el terreno, en las regiones, en la operación de los programas, es que no hay programas de política social que estén atendiendo las formas de uso de los recursos, el cambio de uso de suelo, la mitigación. Y eso creo que es crucial porque entonces también necesitamos una reforma, y creo que es urgente, en el diseño y en la operación de programas que, si bien deben seguir centrados en la reducción de la pobreza y en las mejoras de la distribución, estén más atentos a los mecanismos de cambio de uso de suelo, de mitigación y en general de reducción de impactos ambientales. Pero además tiene que ser un ancla, es decir, necesitamos incorporar una restricción a tu modelo, ¿no? O sea, hacer eso en condiciones de reducción progresiva y lo más acelerada posible de la pobreza, sin incremento de la concentración. Yo sé que lo has considerado, pero no hubo tiempo de exponerlo ahora. Y no veo alternativa posible a eso. Eso, entre paréntesis, sí nos debe llevar a una incorporación a la medición multidimensional de la pobreza que haga un uso más expreso, no es obligación porque la ley de desarrollo social todavía no lo pone así, que haga un uso más expreso de un índice de sustentabilidad ambiental, que tampoco lo tenemos, ¿no? Incorpora los elementos de agua y algunos otros aspectos relacionados con hábitat, pero no a índices de sustentabilidad ambiental. Y entonces, ese tercer elemento creo que también es crucial. Cuarto elemento que quiero destacar: si el escenario hacia 2050 es de esas tendencias de insustentabilidad y por tanto vamos a caer más bien en un escenario superior a 450 partes por millón de concentración de carbono en la atmósfera, y por tanto sí vamos hacia un escenario de un incremento de más de 2 grados de temperatura a largo plazo, entonces el reto para la política social y para la política económica tiene que ser abordado desde otra perspectiva. No se mencionó, o me lo perdí,
el concepto adaptación y las implicaciones que este escenario va a tener para la adaptación a los procesos de cambio. Sí lo hemos estudiado, sí se han trabajado las implicaciones que para la cuestión social va a tener la adaptación ante cambio climático en las próximas décadas, pero entonces, si es prácticamente inevitable que vayamos hacia ese escenario, aun cuando hagamos todo lo que haya que hacer en las próximas décadas en términos de mitigación, el tema central, a mi juicio, para la política social y para un modelo de bienestar que sea más viable ecológicamente, se llama adaptación. Y son las implicaciones sociales de la adaptación ante la insustentabilidad las que tienen que ser la referencia para las interconexiones. Eso asumiendo que tenemos que hacer todo lo que hay que hacer por el lado de mitigación, ¿de acuerdo? Pero para poder evitar entonces mayor crecimiento de la pobreza y mayores desigualdades y además nuevos riesgos sociales que vienen vinculados a cambio climático y a la pérdida de biodiversidad y a la afectación de los servicios ambientales, entonces tenemos que concebir una política social en el contexto de la adaptación, la vulnerabilidad y el riesgo. No se ha dicho públicamente mucho, pero algunas estimaciones que ha hecho la CEPAL sobre el impacto económico y social de lo que Tabasco viene viviendo desde 2007 para acá, rebasan con mucho los peores escenarios de cambio climático que están previstos en el tendencial y los otros que Miguel decía. Es decir, el impacto en el producto y en el empleo de Tabasco y parte de Chiapas, el efecto por pérdida de cosechas, activos productivos, pérdida de vivienda y enseres y muchos otros factores, nos ponen enfrente lo que es muy probable para muchas otras regiones del país. Pero no lo estamos viendo así. Entonces, lo que estamos viendo desde la perspectiva nacional es un proceso de reparación de daños, en particular en la zona de Tabasco, que repite ciclo tras ciclo, un proceso, pero que va en realidad en una espiral descendente y creciente. Pero eso no es un escenario, eso es lo que estamos viendo, eso es historia. Y para muchas regiones del Golfo de México y algunas otras del Pacífico, a lo que eso nos debería obligar es a plantear un escenario de políticas sociales bajo el contexto de la adaptación ante muchos otros procesos. Y por último, lo que quiero comentar es que en efecto todo lo que hemos visto en términos de escenarios y tendencias de insustentabilidad tienen grandes implicaciones sociales, pero dentro de ellas hay muchas áreas en las cuales el proceso de cambio puede enfrentarse con algunas ganancias sociales. Me explico. Roberto mencionaba, por ejemplo, el papel de la retención del carbono almacenado a través de un instrumento que anda en discusión que se llama reducción de emisiones por deforestación y degradación, RED. Y ese instrumento en concreto lo que busca es mantener el carbono almacenado tanto en cobertura vegetal como en suelos a través de algún mecanismo de estímulo que, sin inhibir el aprovechamiento del recurso, evite la liberación de carbono. O sea, es una medida de mitigación. Pues bien, ese mecanismo puede significar, por ejemplo, bien enfocado, una oportunidad de superación de pobreza y aumento de ingresos en la población pobre de los ecosistemas forestales. No va a resolver la pobreza, no, pero sí puede desatar procesos de acumulación que permitan la mejora de opciones productivas. Dos, otro ejemplo concreto. El reto del modelo de transformación de producción agropecuaria en México es enorme. O sea, estamos ante 50 años desde la Revolución Verde para acá, profundizando un modelo de producción
socialmente insostenible y ecológicamente pues, desastroso. Pero la transición hacia un modelo como el que menciona Roberto, prácticas de manejo de suelos, prácticas post cosecha, reducción de insumos químicos, puede significar nada más y nada menos que otro medio siglo de transición. La buena noticia es que en ese proceso hay capacidades desarrolladas enormes en México, tecnologías probadas, experimentación constante en proyectos regionales, y eso en sí es un activo que puede permitir la producción agropecuaria sostenible ambientalmente que ayude en la transición a la superación de la pobreza rural. Ejemplos como esos puede haber muchos, y esas son las áreas que se pueden potenciar desde la política económica para evitar una mayor reducción de pobreza e impactos distributivos regresivos de la transición hacia un desarrollo más sustentable. Gracias. Tenemos todavía tiempo para preguntas. Yo quisiera antes de eso hacer un pequeño, no un resumen del resumen que ya hizo Enrique muy bien, sino anotar algunos puntos que me parecen muy importantes. Todo se ha enfocado a cambio climático y desarrollo sustentable, no está mal, pero cambio climático no es el único problema que tenemos, y perdón que no se trata de one-upmanship en esta cuestión todavía es peor, pero en realidad no estamos viendo que el otro lado de la otra cara de la moneda, como le llamo, es la pérdida de ecosistemas que son absolutamente esenciales para la sobrevivencia nuestra, de la vida en el planeta, de los servicios que recibimos todos los días de ellos, y que tan serio como cambio climático genera problemas que estamos viendo todos los días, con deslaves enormes, inundaciones gigantescas, cosas de este tipo, que lo que hacen es que exacerban ciertamente aspectos del cambio climático. Entonces, no hay manera de entrarle a resolver uno sin el otro. Y esto es algo que debemos tener muy claro en México, porque de otra forma vamos a estar realmente con una silla a la que le faltan dos patas, por lo menos, nos podemos meter ahí. El otro punto muy interesante y que ponía Julia en el inicio de su plática es que la implicación ética del postulado de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland del 87, que casi nadie toma. Es una frase muy bonita, pero no se dan cuenta que en dejar que las generaciones próximas puedan tener las condiciones para desarrollarse, hay una implicación de responsabilidad ética de esta generación a la otra. Y eso no se discute, se toma como hecho y seguimos haciendo las mismas cosas sin percibir que ahí estamos nosotros encarando algo que no estamos haciendo para nada, y es pensar qué les va a pasar a esas generaciones del futuro. Y no las de dentro de 5 generaciones, la siguiente generación. Este es un tema que me parece muy importante. Han pasado 25 años y lo único que tenemos es mayor inequidad, mayores desigualdades y especialmente ningún cambio que indique que esto lo estamos asumiendo para nada. Y además, como van las cosas, yo escribí hace 2 semanas en mi artículo del Universal el pronóstico del tiempo sobre Durban, y ponía serios nubarrones sobre Durban. Y lo que pasa es que no va a pasar nada. Y no va a pasar nada por lo menos hasta el 2015, con una casi prohibición de que haya ninguna implementación de ninguna medida antes del 2020. Estamos hablando prácticamente de una década que va a pasarse, y estos son cuestiones que ya se están hablando francamente por la mayor parte de los países desarrollados. Yo creo que esto es verdaderamente deplorable, y particularmente cuando ya no queremos llegar a esos famosos 450 partes por millón. Déjenme decirles que estamos en
400 prácticamente, y estamos creciendo a 3% de partes por millón al año. O sea que en unos 4 o 5 años vamos a estar en 400. Y la pregunta es, ¿quién dice que es aceptable tener 2 grados centígrados de aumento? Que con eso vamos a estar bien. Apenas tenemos 1 grado centígrado de aumento y veamos todo lo que está pasando en la modificación profunda de patrones climáticos en todo el mundo y con los que estamos sufriendo nosotros. Yo creo que es otra cosa que tenemos que tener muy en cara. Me encantó que se hubiera tocado la parte del viento, parte de la psicojulia y parte de la psicología escudero, porque en mi opinión, ¿qué tanto capital natural, es decir, qué tantos ecosistemas vamos a poder conservar de aquí a mediados del siglo va a depender de cómo producimos alimentos para la población del país a mediados del siglo? Y no hay una sola discusión ni un solo análisis de cómo diablos vamos a producir sustentablemente los alimentos requeridos para los 140 y pico millones de personas a mediados del siglo. Yo todavía no lo veo. Y es absolutamente crucial, no solamente por el mantenimiento de ese capital natural esencial para poder vivir bien, sino también para resolver el problema de demanda de alimentos en el país, simplemente. ¿No? Cero. Este es otro tema que yo creo que surge de estas discusiones que no hemos tocado para nada en México, para nada absolutamente, a la luz de en un contexto en el que el país sostenidamente, eso sí lo he hecho sostenidamente, en las últimas 3 o 4 décadas ha dejado perder la capacidad de entender y de conocer la forma como podemos generar producción alimentaria en este país. Estoy diciendo que la investigación agrícola propia, sustentada por el gobierno de México, por recursos públicos, se ha ido cayendo, no nada más en México, en casi todo el mundo, a grados en los cuales ahorita si dependemos de alimentos, dependemos todavía más de información de cómo mejorar las cosas, qué nuevas prácticas podemos meter, qué nuevos cultivos podemos usar, porque esto se ha transferido a las industrias, a la agroindustria privada. Y son quienes hacen la investigación y quienes llegan con las recetas, las semillas, o así que el remedio y el trapito, para decir, esta es la manera como ustedes van a resolver sus necesidades de producción alimentaria. Me parece terrible. Realmente hemos perdido una capacidad de soberanía en ese sentido que es de susto. Esto todo es un ingrediente que yo creo que tenemos que analizar y finalmente yo diría que con todos los problemas que tenemos, con todos estos escenarios tan complicados que se ven, démonos cuenta que ahora tenemos algo que hace 30 años no teníamos. Y es una cierta institucionalidad y mucha más capacidad de conocer los problemas y de resolverlos de los que teníamos antes. Este país se ha dado, por una serie de razones, no viene al caso de discutirlas ahora, la capacidad de entender las cosas, de conocerlas mejor y por lo tanto de tener respuestas. Y esto ya es un paso muy importante. Si no estamos tan en las nubes en esta dirección, y eso lo deberíamos reconocer y aprovechar. Y termino con un pensamiento: vamos a tener que cambiar, como Miguel lo dice, sin duda alguna. La pregunta es: ¿vamos a cambiar por convencimiento o vamos a cambiar por sufrimiento? Son las dos opciones. Dejo abierto el foro a preguntas de nuestros asistentes. Doctor Cordero. Sí, gracias, señor José. Le doy la palabra a Julia, unas palabras, y algunas más de reciprocidad se la devuelvo. Digamos, hay una, digamos, disonancia, una falta de sintonía total en la formulación de la política de desarrollo
aspecto que nos ocupa. Pero podríamos empezar por ahí. Y esto implica, pues estamos convencidos de que no debe haber eso. Implica, pues, echar a andar los motores holísticos, recién reencontrados por Luis Miguel. Pero ahí hay un problema. No es lo mismo tener una visión holística que traducirla a una estrategia, porque la estrategia siempre implica secuencias y prioridades. Bueno, no siempre. El cambio estructural mexicano se le olvidaron eso de las secuencias y por eso estamos como estamos, pero es otro asunto. Implica secuencia y prioridades, es decir, implica sacrificios. Y hay que identificarlos en el corto, en el mediano, largo plazo y en el territorio, como bien nos han hecho ver, ¿no? Entonces, lo holístico me parece indispensable, pero su traducción a políticas, por la vía de una estrategia hipotética, supone ser explícitas, repito, las secuencias y las prioridades, porque si no, no queda otra que esperar el desastre, que es el que nos anuncia José, como única posibilidad para cambiar. Es decir, más que estrategia, pensar en distopias, ¿no? Como se dice. Y ya, y comenzar a imaginar qué va a pasar después, ¿no? The day after. Entonces, esa sería una cuestión. Pero yendo de nuevo a la convocatoria de Julia, esta tarea pues, es enorme y es una tarea política y de conciencia social, a la que pues, la universidad y sus instancias pueden contribuir, más o menos, pero no puede resolver como institución, como no lo puede resolver la academia o la intelectualidad, por parte o no de una convocatoria de este tipo, que se haga cargo de esta problemática, que es, creo que eso lo han demostrado los 5, es una problemática central para el presente y el porvenir previsible de la humanidad y de esta parte de la humanidad. Digamos, ese es el punto de partida. Nosotros quizás podríamos retomar el esfuerzo al que nos convocó José Sarucán, recordarás, Julia, hace años, de discutir cambios en la formación de recursos humanos en este nivel en el que estamos. Aparte de una discusión sobre educación para el desarrollo sustentable, que yo creo que puede tener eficacia muy pronta en los niveles básicos educativos, como lo hemos experimentado todos, que ha tenido, cuando en la escuela se mete el tema, de repente uno tiene enemigos en casa, ¿no? Que se llaman niños ambientalistas. Y es casi a un año. Pero, yendo al tema, yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos, para empezar, si la formación de nuestros recursos humanos de alto nivel está recogiendo este desafío. Yo digo que no. 2, ¿qué hacer para comenzar a enfrentar el desafío? A través de esto que hacemos, pero convertirlo en una práctica común de la educación superior universitaria. ¿Cómo? Pues, como podamos, ¿no? Las rigideces de nuestra Santa Madre UNAM son conocidas por los aquí presentes y hay que distenderlas o dejarlas a un lado y marchar en paralelo. Pero esa sería una cuestión. 1, la formación de recursos humanos con destrezas y conciencia de esta totalidad. Como decíamos los antiguos, antes del holismo hablábamos de totalidad. Entonces, destrezas y conocimientos y conciencia social para enfrentar el reto. Y luego, pues, la gran discusión de que eso se podría lograr en seminarios de este estilo y de otros, ¿no? en los programas universitarios, hasta podríamos conmover a los institutos, ¿no? para que le entraran. Pero la otra cuestión es procesos de formación. Y ahí creo que, pues bueno, gracias a aquella invitación de José de ya no sé cuántos años, lo que aprendimos es lo difícil que es poner en marcha procesos de aprendizaje de esta naturaleza. Incluso entre nosotros mismos lo aprendimos.
Tenemos que aprender a utilizar nuevos giros del lenguaje, para no decir un nuevo lenguaje, y no ser tan pretencioso. Entonces, esa sería la cuestión, yo se la devuelvo a Julia, y lo otro sí me parece que es muy importante, ¿no? La recuperación de una visión integral, o como le queramos llamar, no nos exime de asumir que cualquier propuesta de política que no sea la de no hay nada que hacer y esperemos a ver qué pasa. Cualquier otra propuesta implica hacer explícitas prioridades, secuencias y restricciones. Para, digamos, desde mi, ya lo he comentado con Luis Miguel, desde mi perspectiva, y creo que parte de la de él, lo que resulta obvio, y por eso hay que sospechar, a mí pero sin embargo no encuentro otra, resulta obvio que una reducción en la tasa, digamos, a mediano y largo plazo del crecimiento, mientras viene un cambio tecnológico que permita combinar alto crecimiento con sustentabilidad, que no sé si eso es concebible, pero esa es la única salida. El resultante de esto es que tienes que plantearte como tema central, junto de la sustentabilidad, el tema de la redistribución, para hacer compatible sustentabilidad con equidad o igualdad. Es inevitable el tema de la redistribución, porque para evitarlo y posponerlo, inventó la humanidad el crecimiento económico. Bueno, parece ser que llegamos a un momento en que esa invención tiene que revisarse y tiene que reincorporarse el tema de la redistribución por razones de ambiente y equidad, vamos a decir así. Quedan 3 minutos para que terminemos a tiempo. Si hay alguna pregunta más, sí. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la extraordinaria ponencia. Sin duda, decía esa dimensión de la vinculación entre dinámicas sociales y económicas y la problemática ambiental y viceversa. Mi pregunta es, partiendo de la escasez del capital y de lo que Julia nos habla, de esa lenta, tardía movilización de los capitales para atender muchos de los problemas que hoy tenemos, de los grandes problemas que tendremos mañana, si sería deseable, también partiendo del hecho de que, como lo expone el doctor Sarucán, enfocarnos en biodiversidad pareciera ser un instrumento más profundo, ¿sientes y que a la vez no desatiende el tema del cambio climático? Existen publicaciones que demuestran que bosques ricos en biodiversidad son más eficientes en el secuestro de carbono, por ejemplo. Si sería deseable, si se tiene contemplado, que México presente rumbo a Río, rumbo a Durban, o apoye iniciativas que se enfoquen en mecanismos de banca de biodiversidad. El